Barra de Opinión presenta. ¿Qué hace de un líder un líder? ¿Por qué no aparece Javier Sicilia en tu lista? Tenemos solamente el 11% de la lista, mujeres. Pero el sentido de ser líderes sociales es precisamente no ser políticos. Claro. Pero yo creo que sí falta un poco en la clase empresarial de este país de valor cívico. Raúl Ferráez, presidente ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos, bienvenido. Gracias. Raúl, cada año Líderes Mexicanos elige a los 300 líderes del país, a los 300 líderes más influyentes de México. ¿Por qué 300? Mira, Sabina, fue un tema más de mercadotecnia que de otra cosa, porque cuando nos sentamos a ver, cuando nos sentamos a decidir que queríamos hacer una lista de los hombres y mujeres más influyentes de México, pues teníamos que escoger un número había algunas otras listas, del 500 que tiene Fortune o 400 que tiene Forbes. Entonces, 300 se nos hizo un buen número, dijimos 300, sentimos que mercadológicamente era adecuado y se ha posicionado muy bien, ¿no? De hecho, es la lista de referencia en México. Sí, pues fíjate que al principio cuando empezamos, yo creo que tuvimos dos aciertos muy importantes. Primero, dividimos la lista en categorías. Tenemos 13 categorías y a cada una de las categorías le asignamos un determinado número de espacios para cada una de las categorías. La categoría que menos espacios tiene es 5, que es ciencia. La categoría que más espacios tiene es empresarios. Y bueno, todas estas categorías a su vez están divididas, ¿no?, en algunas otras subcategorías. Y una vez que determinamos las categorías, casi en estos 11 años que llevamos publicando la lista, casi no ha habido modificación en las categorías. Y yo creo que fue muy atinado el poder hacerlo así, porque eso le da un balance muy importante a la revista. Pues este año cumplimos 20 años con la revista. Este año es nuestro 20 aniversario. Justamente fue después de que pasamos nuestros primeros 10 años de vida y que empezamos a agarrar un poco más de madurez como publicación, que decidimos hacer una lista, pues, de los hombres y mujeres más influyentes de este país. No es fácil clasificar a la elite más influyente de este país. Era un reto que se veía casi imposible, pero pues nos atrevimos, ¿no? Y al principio, pues sí, éramos muy criticados o teníamos poca credibilidad. Me acuerdo, las primeras 2 o 3 listas yo creo que no causaban ningún impacto, ¿no? Ahora, 11 años. Llevan publicándolo 11 años y son 11 años los de la democracia mexicana. ¿Ves alguna coincidencia? Yo creo que sí, Sabina, porque yo creo que esa democracia, cuando ganó Fox en el 2000, yo creo que se rompieron muchos paradigmas en este país, aunque pienso que Fox no fue el presidente que hubiéramos querido que fuera ese presidente que hizo el cambio democrático en México. Creo que al final de cuentas era algo que era muy necesario para México y hubo mucha apertura de muchas cosas. Se fragmentó el poder, ¿no estarías de acuerdo? Se fragmentó el poder, había apertura, había una nueva clase política mucho más fresca, menos acartonada, que veía las cosas tal vez con menos rigor que lo veían los priistas, ¿no?, viejos. Digamos, en los 90 México era una oligarquía, ¿no? Habían 20, 30, 50 personas que influían muchísimo en el país, pero efectivamente después del tránsito al 2000 se fragmenta el poder y hay 300 o 3000 líderes en México que tienen una influencia real. Sí, yo creo que hubiera sido imposible hacer la lista en otras épocas porque pues no había esa apertura, ¿no? Yo me acuerdo mucho que alguna vez alguien nos decía, cuando empezábamos la revista en 91, entrevistamos a Fidel Velázquez, ¿no?, que era, pues, una figura importantísima, ¿no?, en México, el líder de la CTM y todo. Y yo me acuerdo que cuando recién salió la entrevista, alguien nos dijo, no, pero Fidel pues ya es la figura, pero él no es el que maneja realmente la CTM. Y nos dijeron el nombre de una persona que manejaba realmente la CTM y que era el poder detrás de Fidel. Y yo me acuerdo que me quedé así como diciendo, pues quién será, ¿no? Porque ni lo he visto nunca, ni sale en medios, ni aparece. Y yo creo que en esa época, no bien decía don Fernando Gutiérrez Barrios que la Secretaría de Gobernación no se veía, pero se sentía.
Eso pasaba mucho en este Sí, país, pasaba ¿no? O mucho y sea, nunca sabías realmente lo que había atrás. y no solo en la política, también en las empresas, ¿no? Muchas veces veías empresas que no sabías de quiénes eran, de quiénes estaban Bueno, atrás, en quién todo, eran, en el ¿no? periodismo, En el en el periodismo, arte, nunca sabías por qué se entregaba el Premio Nacional de Artes y exacto. porque era paisano del secretario de Educación o Sí, de sí, 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 Gobernación el que lo recibía. Y siempre había la duda, claro, fuera o no fuera, siempre había esta duda que permeaba todo, ¿no? sí. En los liderazgos. Y yo creo que la lista de los 300 vino justamente un poco a modificar esto, ¿no? Nosotros lo veíamos al principio como un trabajo periodístico de enseñarle a nuestros lectores pues quiénes eran los hombres, las mujeres más influyentes de Sí, este pues país, sí. pero al mismo tiempo también es un reconocimiento, ¿no? Al trabajo de muchos de estos hombres y mujeres que sin lugar a dudas tienen labores de liderazgo enorme y por eso están ahí. Y al mismo tiempo también es una gran responsabilidad, ¿no? Hoy en día estar en la lista de los 300 pues te pone en una posición también de responsabilidad enorme de hacer cosas por México, ¿no? Esperemos que sea cierto. Ojalá. ¿Cómo eligen a los 300 líderes? Más o menos cada categoría la consultamos con 8 o 9 personas que en muchos casos, y por eso no publicamos la lista de con quienes elegimos esos nombres, muchos casos son los mismos miembros de la lista Son que pertenecen a ese sector sí, que van a sí, elegir. Ajá. sí, Los son gentes que científicos eligen a los están, sí, científicos. exacto, o sea, son gentes que están Ajá, ahí, que sí. saben quién mueve, quién empuja, quién opina, quién a lo mejor no tiene una posición a nivel formal destacada, pero que por debajo es muy influyente por las cosas que dicen o porque se le consulta mucho en ciertas ¿Hablas cosas. personalmente con cada uno de estos Hablamos electores? personalmente con cada uno. Yo siempre digo que la lista la hacemos entre marzo y junio, bueno, entre abril y junio de cada año, porque además es una lista, Sabina, de influyentes. No es una lista ni de los más queridos o de Ajá. los más populares o de las vacas sagradas, ¿no? Que son los idolitos mexicanos que están ahí, sino es una lista de los que ese año Ni están los más o conocidos, los ¿no? más conocidos. Es una lista de los que ese año están ejerciendo una influencia específica por lo que están haciendo. Mira, nosotros siempre hemos pensado que no podemos darle cabida a gentes que se dedican a cuestiones no lícitas, ¿no? Y no solo lo hemos aplicado en la lista, lo hemos aplicado en los 20 años de la historia de la revista. Jamás hemos hecho una entrevista. Bueno, creo que hasta ahorita llevamos 4,000 entrevistados en la revista. No recuerdo a ninguno de los entrevistados que esté, por ejemplo, hoy en la cárcel cumpliendo una condena. Tal vez tenemos muy buen tino o tal vez ha sido simple destino de la suerte, pero hemos cuidado mucho eso, ¿no? Nosotros creemos que la construcción del liderazgo debe ser siempre positiva, siempre. No debemos darle cabida en una lista como de los 300 a ese tipo de personajes. Yo creo que sería políticamente incorrecto para nosotros. ¿Cuántos aparecen en la lista desde el principio? Estos 11 años se han mantenido en la lista. 47 son los que hasta ahorita Es un siguen en la porcentaje lista. muy alto, ¿no? ¿Te Sí. parece? Es un porcentaje alto, la mayoría de ellos cerca de Es casi un 38, 15%, ¿no? casi 15%, Ajá. cerca de 38, 39 son empresarios, que eso es bueno por un lado porque te habla de una permanencia y todo, pero por otro lado yo creo que tiene su parte negativa y que te habla de poco movilidad en el Así sector es. empresarial, ¿no? De nuevas figuras. Fíjate que, por ejemplo, hace 2 años que hacía yo la lista del 2010, me cayó en mis manos la edición de Forbes de los 400 Sí. hombres más ricos de los Estados Unidos. Y analizando la lista me di cuenta que el 34% de la lista eran newcomers, ¿no? O sea, nueva generación de empresarios. Sí. 34% de la lista de una de las economías más maduras del mundo, que es la americana, ¿no? Donde uno se imaginaría que alcanzar a ser millonario en Estados Unidos, pues es difícil, ¿no? No, bueno, pero inventas el Facebook Sí. y Y entonces me di a rápidamente. la tarea, dije, bueno, Sí, hacia allá existe aquí también, me sí. di a la tarea ese año específicamente de buscar a esos nuevos empresarios, primera generación, más jóvenes, todo, casi no encontré, Bueno, ese ¿no? debería ser un foco rojo Claro. para las personas que conducen el país. Es para los mismos empresarios, supongo. Ahora, de los que se han mantenido allí, déjame adivinar y tú agrégame. Hagamos una lista de 10. De 10. Carlos Slim, Carlos Slim, claro. Azcárraga Gallán, Emilio Escárraga. Ricardo Ricardo Salinas Salinas, Pliego. sí. Alberto Valleres, por ejemplo, Carlos Fernández de Modelo, el Daniel Servitje de Bimbo.
Fernández, José Antonio Fernández, Ajá. y bueno, ahí casi todos son empresarios, y luego hay 13 que no son ¿Qué empresarios. son? ¿Quiénes? Que son hay tres políticos, una de ellas es Josefina Vázquez Mota, por No me ejemplo, digas. que ha estado entre angas y mangas porque Es ha la sido única que has secretaria. transitado a través de Es, sexenios, ¿no? es que la de las únicas que ha transitado. ¿Y Felipe Calderón? No, Felipe Calderón no lleva todos los años en la lista. ¿No? Fíjate. No, bueno, pero me refiero que transitó entre los dos Sí, sexenios. claro. Pero, ajá. Y qué interesante. ¿Quién más? Déjame recordar, aquí traigo la lista. El Baester Gordillo. El Bester Gordillo, por ejemplo, Lleva es de 11 las años. políticas que lleva toda la vida ahí en la lista. De la cultura, por ejemplo, Carlos Fuentes, ¿no? Claro. Que es uno de los Referentes culturales. más importantes. Por ejemplo, Y, Carlos Monsiváis, me supongo Carlos que, Monsiváis, hasta excepto que este murió, año. estuvo en la lista. Claro. Alejandro Junco de la Vega, de Reforma, Roberto Hernández Ramírez, Toledo es uno de los Francisco que ha estado. Toledo. Por ejemplo, hay varios líderes de opinión como Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Carlos Salinas de Gortari, ha estado todos los 10 años en la lista. Ajá. Marinela Servitje, con todo lo que ha hecho de los museos y todo. Ricardo Legorreta, un arquitecto. ¿Cuántas mujeres hay? Tenemos solamente el 11% de la lista mujeres. ¿Qué te dice eso? Pues mira, alguna vez alguien nos dijo, bueno, debería de haber una cuota de género en la lista de los 300, cosa que nosotros pues no estuvimos de acuerdo, ¿no? O sea, no estarían Porque reflejando la realidad. no estaríamos reflejando la realidad de México, ¿no? En la parte empresarial, creo que en la lista de este año la única es María Asunción Aranguzábal, la única mujer. Bueno, ya está también Angélica Fuentes, aunque ella comparte ficha con Jorge Vergara por la fusión que hicieron de sus negocios. Pero ahí también ves pues un poco las áreas, ¿no? En deportes hay un poco más de mujeres, en la cultura hay muchas, ¿no? Expresiones de mujeres muy exitosas en la parte cultural. ¿No te han dicho que eres misógino? Yo siempre he pensado que los hombres en el tema del liderazgo y eso tienen como que una presión social de que es lo único que tienes que hacer, trabajar y trabajar y trabajar. Y yo siempre he admirado mucho a las mujeres de que son mucho más balanceadas en sus vidas personales, ¿no? Le dedican un tiempo a trabajar y a desarrollarse profesionalmente, pero también le dedican un tiempo a su vida personal, a su familia, a sus hijos. Y eso tal vez no las hace tan exitosas por la cantidad de horas o la cantidad de tiempo que le dedican a sus trabajos, pero yo estoy seguro que las hace mucho más felices. Me acuerdo una vez que entrevistábamos a Ángeles Mastreta, que nos decía que una de sus actividades más preferidas de trabajo era irse a comer con sus amigas. Entonces yo le decía, pero Ángeles, ¿cómo puedes decir que comer con tus amigas es una actividad de trabajo? Me dice, bueno, pues me entero de una cantidad de chismes impresionantes que luego uso para mis novelas. Para muchas mujeres no es una elección, es una imposición. Si no cuidan ellas a sus hijos y su hogar, pues no hay quien lo cuide. Sí. Ahora, lo que sí estoy seguro, y eso lo hemos visto a través de estos 20 años de entrevistando líderes, es que las mujeres en este país son las principales formadoras de líderes que hay. Deberías hacer un número de mamás de líderes. Sí. Fíjate que un día hicimos una edición de puras, bueno, mamás nunca lo hemos hecho, pero ¿cómo las escogemos? Te voy a pedir un ejercicio. Sí. Difícil. Te voy a mencionar una por una las 13 categorías que ustedes mismos decidieron para desglosar su lista. Okay. Y te pido que elijas a la persona más influyente del país en esa lista. Okay. Para empezar, por ejemplo, la corta lista de ciencia. ¿Quién es el científico más influyente de este país hoy día? Yo creo que es Fernando Gabilondo, el director del Instituto Nacional de Nutrición. Yo creo que en nutrición ha hecho una labor fenomenal. Es uno de los institutos clave en este país en términos de investigación, de todo, y yo creo que Fernando Gabilondo juega un papel muy importante en la ciencia en este país. ¿Y qué específicamente ha hecho? Entonces yo creo que la aportación que ha hecho nutrición, y además como ejemplo de todo lo que es el sistema de institutos nacionales de investigación en México, es fundamental. Cultura. ¿Quién es la figura cultural de mayor influencia? Mira, yo ahí quisiera reconocer a Consuelo Sáizar en la lista de este año, porque podría decirte alguno de los grandes pintores o Carlos Fuentes como escritor, ¿no? Que es un mito en este país, o Toledo, pero yo creo que a los funcionarios públicos muchas veces pues no se les da el crédito que merecen, ¿no? Perfílanos qué está haciendo Consuelo Sáizar.
Mira, para empezar trabaja muchísimo y es admirable. Nunca he entrevistado a alguien que le haya ido bien, que me diga, pues no me gusta mucho lo que hago, pero me he tenido suerte, ¿no? Nadie. Ajá. Y César, yo creo que es una mujer que realmente adora lo que hace, ¿no? Se le nota, lo vive, lo transpira. Y yo creo que es una mujer que tiene una visión nueva de la cultura en este país, ¿no? Es una mujer moderna, le gusta el tema de los libros electrónicos, le gusta el tema del arte, la cultura, de la arquitectura, de generar espacios. ¿Y percibiste en tus consejeros de cultura esa admiración por Consuelo Sáizar? Sí, definitivamente sí. Yo creo que de lo que hemos platicado, o de lo que yo he vivido en los últimos 10 años, por ejemplo, el anterior presidente del Conaculta, Vela, jamás estuvo en la lista. Y Sari Bermúdez estuvo también poco. De los 6 años que estuvo, habrá aparecido 2 años en la lista. ¿No aparecen en la lista por influencia negativa? No. No, no. Bueno, sí. Está el Bester Gordillo, está Carlos Romero de Champs, está... Que ahí están las líneas. ¿Y están mencionados por influencia negativa? Pues no. Están mencionados pues por la influencia que ejercen, ¿no? Porque es una influencia considerable. Digo, tal vez no puede, yo creo que no podríamos afirmar que la influencia de Carlos Romero de Champs es negativa, ¿no? Pues él defiende a sus Bueno, tú fuiste el que lo puso en esta subcategoría. Es muy complicado, ¿no? No, pero tú lo pusiste en esa subcategoría y yo respetuosamente no lo defendí ni cabildié por él. Deportes. Ese está difícil, ¿no? Deporte está difícil porque este año, el año pasado pues, fue un año de mundial, hubo varias figuras ahí. La sub-17 le fue muy bien. La sub-17 los nuevos niños bien, héroes pero mexicanos. No está ahí en la lista. No está en la lista. Yo este año, en la parte de deportes de la lista, me gustaría destacar, por ejemplo, al Checo Pérez, ¿no? Que ha hecho una labor muy buena en la parte de carreras. Es un chavo con un gran corazón y ha hecho una labor muy importante tratando de llevar a México en el tema de las carreras y el automovilismo a otros niveles, ¿no? Obviamente los deportistas en la parte futbolística siempre son los más atractivos, ¿no? Y los boxeadores, ¿no? Y los boxeadores, está el Canelo en esta lista y todo. Y el caso aquí, por ejemplo, de Chicharito Hernández, pues también es mágico, ¿no? Es un chavo con un gran corazón, con una personalidad enorme, ¿no? Y yo creo que va a llegar muy grande gracias a eso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, históricamente en la lista yo creo que hay 2 personajes que estuvieron muchos años, que este año no están, pero que también son muy destacables. Uno, Hugo Sánchez, ¿no? Sí. Que yo creo que ha de haber estado 8 o 7 años de los 10 que llevamos. Y la otra, Lorena Ochoa, ¿no? Que además a Lorena, la primera vez que la entrevistamos, tenía 14 años y acababa de ganar su primer campeonato de golf juvenil en Guadalajara. Empresarios, es tu lista más larga. ¿Por qué es la lista más larga? ¿Por la vocación de la revista? No, ¿O por una lectura de nuestra realidad? Yo creo que ahí influye la lectura de la importancia del valor económico en el país, ¿no? Los empresarios, al final de cuentas, son los generadores pues, de la mayor parte del Producto Interno Bruto de este país en términos absolutos. También son los contribuyentes más grandes en términos de impuestos, ¿no? Ahora, yo creo que hay un truco en la lista. Es la más extensa, pero si sumas las de distintas de políticos, es realmente la más extensa. Puede ser que sí. Deben estar muy parecidas porque deben estar muy parecidas. Deben ser como 90 políticos sumando todo y como 80 y tantos empresarios. Deben ser muy parecidas. O sea, la pregunta difícil, ¿quién es en este año, 2011, el empresario más influyente de México? Pues mira, yo creo que hay 3, la verdad. Los 3 empresarios más influyentes del país son Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, ¿no? ¿De verdad? Yo creo que son los 3 las comunicaciones... Las comunicaciones juegan un papel muy importante en México, ¿no? En términos de desarrollo económico, de fuerza, y obviamente las telecomunicaciones, ¿no? Son como que los 2 ejes más importantes. Hay muchos otros que hacen muchas cosas muy importantes y no se ven tanto, ¿no? Empresarios medianos, no tan grandes, que también tienen una influencia enorme en la economía, que, por ejemplo, Bimbo, yo creo que podría ser otra de las grandes empresas influyentes en este país. Sin duda, ¿no? Se está expandiendo a China. Sí. Espectáculos. Espectáculos. Mira, en espectáculos yo creo que tenemos como que 2 categorías, ¿no? Por un lado son los artistas, por otro lado son los líderes de opinión.
es un sector complejo, porque yo creo que en México le faltan a nuestros actores, a nuestras actrices, tomar una mayor categoría desde el punto de vista intelectual, ¿no? Cuando tú vas a Estados Unidos o a otros países, ves que la clase de espectáculo, la gente que está en los medios, tiene una influencia muy importante en lo que dicen, ¿no? Y aquí no se ven en esos actores, ¿no? Y si quisiéramos destacar a alguien que ha hecho una labor importante ahí, yo diría que el actor más importante este año en la lista es Diego Luna, ¿no? Porque además que es un chavo que ha sabido ganarse un espacio, ha sabido ser un buen actor. Yo creo que es un actor que tiene ideas, que tiene conceptos, que tiene propuestas y que mucho de su trabajo está dirigido a incidir en esas ideas que él tiene, en esas cosas que él cree y que cree que los demás o que sus seguidores tienen que enterarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Sí. Un actor que tiene carácter, que tiene ideas y que las propone y que a través de su obra o a través de lo que hace o de las producciones que genera manda los mensajes que cree que son correctos, creo que tiene un valor enorme, ¿no? Y fuera de eso, lo demás en la parte de espectáculos son productores o líderes de opinión. Por ejemplo, está José Antonio Bastón de Televisa, o Pati Chapoy en la parte o Alejandro Fernández en la parte como cantautor, ¿no? Líderes de opinión, ¿lo tienes separado? Lo tenemos separado, sí. Y esta es la única categoría que hemos movido en los últimos 5 años. La crecimos de 18 espacios que teníamos a 23 que la crecimos hace 4 años, porque nosotros sentimos también que los líderes de opinión cada vez tienen una fuerza mucho más importante en la sociedad, ¿no? ¿Tú dirías que tienen más verosimilitud que los políticos? Yo creo que en muchos casos sí. Sí. Yo creo que en muchos Y más casos es mucho influencia. más impactante, o lo cree mucho más la gente lo que diga un líder de opinión que lo que pueda decir un político, ¿no? ¿Y quién dirías que este año 2011 fue el líder de los líderes de opinión? Pues eso es bien difícil de contestar, caray, porque ahí tenemos de todo un poco, pero Y además son tus amigos, pues. sí, bueno, mire, yo destacaría a dos tal vez ahí. Uno es una mujer que es Carmen Aristegui. Yo creo que el trabajo de Carmen es muy valiente. Es muy ella, ¿no? Y en ese sentido, pues muchos no les gusta lo que hace y lo que dice, pero creo que se ha ganado un espacio de mucha credibilidad. Y el otro que es un fenómeno que aunque no tiene esa solidez tal vez en términos de todavía de información, en términos de opinión, pero que es un fenómeno hoy en día en la televisión es Carlos Loret de Mola, ¿no? Yo creo que Carlos Loret es de los comunicólogos hoy más influyentes Y en es el este referente país, de toda ¿no? una Es el generación, ¿no? referente La de una generación de generación, 40 es una generación hacia joven, abajo. por ejemplo, es un hombre que tiene casi más de 1 millón de followers en Twitter, ¿no? Lo cual te habla de la gran cantidad de gente que lo Y con sigue, una que capacidad de piensa en él. trabajo impresionante, Trabaja ¿no? mucho, es un Los hombre dos. joven. Carmen también Sí. es impresionante la cantidad de horas de información que produce cada día. Organizaciones civiles. Yo creo que esta va a ser la década de las organizaciones civiles, Sabina. Yo creo que en la comida de los 300, después de que el presidente escuchó algunas de las ponencias ahí, se paró y retó a los presentes a que si no les gustaba lo que estaban haciendo los políticos, pues que subieran y lo hicieran ellos, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que el presidente quiso decir es que la sociedad civil tenemos que involucrarnos mucho más en política. Dijo una frase que me gustó, que dijo, la política es demasiado importante como para que se la dejemos en las manos a los políticos, ¿no? Y yo creo que eso lo está entendiendo cada vez más la sociedad. En ese sentido, yo creo que en este año yo destacaría también a dos, si me lo permites. Uno es Alejandro Martí, ¿no? Que ha hecho una gran labor a partir de una desgracia que le pasó con el secuestro de su hijo, pues se ha vuelto uno de los referentes más importantes en el tema de seguridad en México. Y el otro yo creo que sería Claudio X González, que ha hecho con lo de Mexicanos Primero. Todo este tema de analizar la forma en la que, o sea, hacer conciencia en México de que la educación es tal vez, aunque no lo vemos con ese espanto o esa urgencia como vemos la seguridad, yo creo que Claudio trae la misión de que nos demos cuenta los mexicanos que la educación es al final del día el problema más importante que tenemos que enfrentarlo, y que mientras que eso no lo resolvamos de una forma satisfactoria, pues difícilmente vamos a avanzar hacia el primer mundo, ¿no?
corta, ¿por qué no aparece Javier Sicilia en tu lista? Me sorprendió mucho. Sí, fíjate que la lista cuando la hicimos a principios de año, como te digo, entre marzo y junio, Sicilia todavía no cobraba la importancia que ha cobrado en los últimos meses. Todavía no había tenido el diálogo ese famoso en el Castillo de Chapultepec con el presidente y todo. Yo creo que si ahorita hiciéramos la lista, tendríamos que considerar seriamente si Sicilia debe o no estar en la lista. Tampoco podemos aquí confundir los fenómenos mediáticos con los fenómenos de la influencia de fondo, ¿no? Yo creo que Sicilia tiene que todavía probar que esa fama que ha tomado, esa presencia que ha tomado, la puede aterrizar en lograr acciones en acciones concretas. que la generen influencia, ¿no? Y que haga cosas que realmente sean productivas, porque si se queda nada más en ser una figura que habla y que dice, pero que no pasa nada, pues entonces no es influyente, ¿no? En el mismo sentido, los padres de la guardería ABC, que a este programa han venido probablemente más que nadie, bueno, lograron este año que se aprobara la ley 5 de junio. ¿Por qué no aparecen ellos? Pues fíjate que no los tuvimos, no los identificamos, no los tuvimos en el radar. En las consultas que hicimos y todo, no recuerdo que nadie me haya mencionado a los de la guardería de ABC como tal vez porque no están como que organizados en una organización civil o se ve más bien como un movimiento más de respuesta a una situación específica que pasó que como un movimiento con una trascendencia de largo plazo, no sé, pero no, ahora que lo mencionas, admito que no estaba en nuestro radar. Sí, me pareció curioso ambas omisiones. Bueno, lo de Javier Sicilia lo explicas. Yo creo que son muy influyentes Sí. y que han capturado un sentimiento de una nueva generación porque son gente muy joven y sí han logrado, tuvieron una influencia decisiva, lograron aprobar una ley que sí cambia la manera en que todos los niños de este país sean atendidos en las Claro. guarderías. Okay. Y bueno, y todavía están ahí conformados. Política. Vamos a política. Lo tienes dividido en poder ejecutivo. ¿Quién es la persona del poder ejecutivo más influyente de este país? Pues mira, yo creo que sin lugar a dudas es el presidente de la República, ¿no? Ahí sí, la posición de la figura como tal, presidencial, independientemente de quién sea, es de una influencia enorme, ¿no? Sí. Lo que haga, deje de decir. Bueno, está diario en la primera plana de los periódicos. Sí, lo que haga, deje de decir, lo haga bien, lo haga mal, es la influencia No, y tiene que los ejerce el instrumentos más presidente es poderosos enorme, del país. Imagínate, Sí. decide que el ejército salga a las calles y sale el ejército. Sí, claro. Sí notamos en la lista del 2011, pues todo el tema también de la famosa frase esta de que el rey empieza a morir, ¿no? Y empiezan a surgir las nuevas figuras, ¿no? Sí hay una influencia muy importante en la lista de los precandidatos, o sea, estuvieron todos los que en ese momento podían ser probables candidatos. ¿Y ya se cayeron, que la mitad? Pues sí, ahorita tenemos pues ya muy pocos, ¿no? Malio, Enrique Peña Nieto, Josefina Cordero, y por el PRD, pues Andrés Manuel y Marcelo Ebrard, ¿no? Tenemos 6. El Poder Judicial. Poder Judicial es un poder también que tenemos muy pocos lugares. Generalmente se los dedicamos solamente a los miembros de la Suprema Corte. De repente hacemos ahí algunas excepciones. Por ejemplo, este año está María Carmen Alalís, que estaba en el Tribunal Electoral. Y de los 7 consejeros generalmente están 3 o 4. Mucho depende de ese año qué asuntos traigan, qué asuntos estén resolviendo, que sean importantes. Yo creo que el Poder Judicial todavía, como decíamos hace rato cuando empezamos a platicar, todavía es de esos poderes medio oscuros en México, ¿no? O sea, está la Suprema Corte, que más o menos sabemos quiénes son, pero fuera de eso, creo que todavía hay una cierto oscurantismo en cómo se mueve el Poder Judicial en este país, los jueces, los tribunales, y yo creo que ahí habría que hacer tal vez un mayor esfuerzo, ¿no? Para identificar mejor a los jueces, a los magistrados que están haciendo cosas buenas y tal vez malas, ¿no? La juez más visible es Olga Sánchez de Cordero. Olga María Sánchez Cordero, sí. Pero yo no sé si es la más influyente. ¿Tú qué dirías? Pues tiene un peso muy importante dentro de la Suprema Corte de Justicia, porque es como se está convirtiendo como en la decana, ¿no? de los jueces.
Obviamente el juez, ministro, presidente, pues también ejerce una influencia muy importante. Y también es la vocera de una postura más del siglo XXI sobre Sí. la ley, ¿no? Sí, Sobre es una mujer, la ampliación de una libertades mujer civiles. moderna, es una mujer muy progresista en lo que opina y todo, y eso yo creo que la hace muy influyente, ¿no? ¿Poder legislativo? Yo creo que los líderes de las bancadas en el poder legislativo son los más influyentes en ese momento. Hay de repente algún congresista o algún senador más independiente, influyente, pero están como muy bien estructurados en las cámaras. Generalmente son como líneas de mando muy claras, los presidentes de las comisiones. Entonces ahí jugamos un poco con eso, jugamos un poco con la parte ahorita pues también ya del juego sucesorio, ¿no? Sí. ¿Qué diputados, qué senadores están apoyando a quién, cómo se están armando las diferentes bancadas? Y también jugamos de repente, hacemos análisis del tema de si ese año va a haber alguna reforma importante en alguna cosa. ¿Qué me dices de profesionales? Profesional es una categoría muy complicada porque ahí tratamos de meter un poco a todos los que no están en ninguna categoría, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los médicos, ¿no? Que no son a lo mejor científicos como tales, sino son más médicos. Pero casi tenemos un lugar para cada categoría, ¿no? Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, publicistas, ¿no? Solo tenemos un publicista que entra cada año en la lista de los 300. ¿Este año quién fue? Este año fue José Alberto Terán, que decidimos que él fuera. El año pasado fue Ana María Olabuenaga, por ejemplo. Que es esposa de él, ¿no? Ay, sí, eso sí no lo sé. Tú debes de estar mejor enterada de ese chisme, pero, Me parece que sí. ahí nos fijamos más un poco en que haya cierta movilidad, ¿no? Para que vayamos sacando a los que son los más destacados. Y también en ese año, quién está haciendo algo especialmente importante, ¿no? ¿Y este año quién dirías que es el profesional más Pues mire, yo influyente? admiro mucho a los arquitectos en lo personal y, por ejemplo, Legorreta, Víctor y su papá Ricardo, yo creo que han sido de los profesionistas que más tiempo han estado en la lista. O por ejemplo, el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, yo creo que también ha estado en la lista una muy buena cantidad de tiempo. Pues son profesionistas muy destacados, ¿no? Que tienen un reconocimiento enorme en lo que hacen. Por ejemplo, en el tema de la arquitectura está Ricardo Legorreta, pero no está, por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces ahí es donde ves la diferencia entre una figura que es memorable, como la de Pedro Ramírez Vázquez, que es uno de los arquitectos vivos pues más importantes de este país, ¿no? Hizo antropología, hizo el Estadio Azteca, o sea, pero pues el hombre ya no ejerce, ya no tiene una influencia específica, ¿no? En cambio, la influencia que tiene Ricardo y ahora su hijo juntos todavía en el tema de la arquitectura en México, pues es muy relevante. O Javier Sordo Madaleno, por ejemplo. Es decir, es demasiado diversa esa categoría y hay demasiado pocos para la influencia que tienen exacto. Conjuntamente. Tienes otra difícil, que es la internacional. Son los líderes no mexicanos que viven aquí en México y que ejercen una influencia muy importante en este país, ¿no? Por ejemplo, el director general de Walmart México, ¿no? Es un americano, pero dirige la empresa privada más grande de este país, tienen más empleados que Pemex, es el contribuyente más importante de Hacienda en términos de ingresos y es un extranjero. Ellos no son parte de los 300, eso sí habría que aclararlo. O sea, todos los 300 son mexicanos. Y aquí los internacionales es como que una sublista. ¿Y cuántos son? 20. Son 20 más. Son 20 personas que viven en México, no son mexicanos, pero tienen una gran influencia. Una gran influencia en este país, ¿no? ¿Y de ellos sería el director de Walmart? Está el director de Walmart, está el director de Volkswagen de México, está por ahí algún director de algún banco influyente, por ejemplo el embajador de los Estados Unidos está en esa lista, ¿no? Es un hombre que vive aquí en México, que es extranjero, pero pues la influencia que tiene en este país el embajador de los Estados Unidos pues es muy relevante, ¿no? Pero por ejemplo tenemos también ahí a Gabriel García Márquez, ¿no? Que es también un extranjero que vive aquí la mayor parte del tiempo y que es un hombre influyentísimo, ¿no? En este país, aunque no sea mexicano, ¿no? Queremos revisar contigo las propuestas que se hicieron en la última comida de los 300. Sí. Que anualmente la revista reúne a estos 300 líderes en algún lugar de la ciudad, comen juntos y hay oradores. Este año eligieron a 5
Sí. oradores. Este año decidimos que en lugar de que los políticos vinieran a hablarnos, fuera la sociedad civil la que le hablara a los políticos. De acuerdo con lo que nos decías, lo que piensas que debe pasar en México para democratizarnos Sí. realmente. Entonces citamos ahí a todos los precandidatos a la presidencia, estuvieron casi todos, y al final se sumó el presidente, entonces fue un diálogo bastante ¿El presidente interesante. al final te dijo, yo quiero hablar, o cómo fue? Pues el presidente es parte de la lista de los 300 Sí. y siempre invitamos a todos los miembros de la lista de los 300, ¿no? El evento no lo habíamos diseñado para que estuviera ahí el presidente, porque la idea era Sí, no que estaba previsto, ¿verdad? que fueran estas 5 voces las que hablaran y ya. De hecho, en las invitaciones nunca se puso que fue a llegar el presidente, justamente porque fue hasta 4 días antes que supimos que el presidente nos iba a acompañar, ¿no? A mí me parece anticlimático lo que hizo el presidente. Después de que oye a 5 líderes sociales, toma el micrófono y dice, si no les parece, que fueron casi textualmente las palabras, lo que estamos haciendo los políticos, conviértanse en políticos. Pero el sentido de ser líderes sociales es precisamente no ser políticos, no estar capturados por el mismo sistema de partidos, el mismo sistema que reparte el presupuesto y se adjudica el presupuesto, o sea, salirse del sistema y representar a los ciudadanos en esta ocasión. Me pareció realmente curiosamente anticlimático, incomprensivo lo que dijo el Sí. presidente. ¿No te pareció a ti? Mira, Sabina, el evento fue duro porque fueron 5 propuestas de 5 líderes sociales muy importantes, con una gran credibilidad, y fueron propuestas duras. O sea, ¿Por qué no las vamos viendo Sí, una sí, por claro. una? Hicimos un extracto de sus discursos, tratamos de capturar el momento en donde hacen la propuesta específica. Empecemos y después los comentamos. Alejandro Martí habló sobre Estado de Derecho y seguridad. Alejandro Martí habló sobre Estado de Derecho y seguridad. Porque este México no es un coche rentado y no lo podemos tratar como un coche rentado. Este es un México nuestro. Y créanme, la solución parece sencilla, es muy complicada. Fuera la corrupción, vivir en el Estado de Derecho, implementar en todo el país el sistema de la reforma penal constitucional oral y abierta, con policías de excelencia, policías ministeriales, policías investigadores, con ministerios públicos que sean verdaderos abogados de las víctimas, verdaderos representantes de todos aquellos que hemos sufrido, juzgados honrados, transparentes, expeditos, y un sistema penitenciario que castigue, no al primo delincuente, no al pobre, no al que se equivocó, no al que lo denunciaron en falso, sino a aquellos que verdaderamente están lacerando nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos. A esos hay que combatirlos. Yo creo que unidos, peleando por este Estado de Derecho, por esta libertad que debemos de tener en un país sin corrupción, podríamos decir a una sola voz a los criminales, basta ya. Sí, Alejandro finalmente recuerda que murió uno de sus hijos por culpa del crimen organizado, y eso lo movió a ser uno de los activistas más influyentes en este país en el tema del crimen organizado, ¿no? Del secuestro. Y yo creo que lo que ha hecho Alejandro creo que es muy positivo, a diferencia de lo que está haciendo Cecilia, que ahí es donde yo creo que es donde tiene que darse el cambio. Alejandro entendió que no bastaba hacer un reclamo por reclamar, sino que había que analizar un poco más desde atrás los orígenes de los problemas y tratar de corregirlos desde el inicio. Y ahí es cuando se mete él a todo esto que dice de tratar de hacer las reformas constitucionales necesarias para tener ministerios públicos más profesionales. Está empujando mucho el tema de la policía única, ¿no? De que tengamos un mando único por estado, que es finalmente lo que ha funcionado aquí en la Ciudad de México, y por eso estamos mejor que lo que puede estar Chiapas o Nuevo León o Tamaulipas. Y entonces ahí es donde yo creo que Alejandro ha tenido un gran acierto en pensar un poco más como estadista, irse al origen del problema, y aunque va a ser un trabajo más largo, tratar de
solucionar las cosas de abajo hacia arriba, ¿no? Claudio X González, que nos has hablado de su postura sobre la educación. Veámoslo. He aquí los 3 comos que plantea Mexicanos Primero para alcanzar las metas propuestas. 1, profesionalización magisterial. No puede haber calidad educativa si no hay calidad en los maestros y directivos escolares. En México hay extraordinarios maestros, pero la mayoría no están suficientemente preparados o están mal preparados. Algunos inclusive, y no son pocos, ganan como maestros sin serlo. Quien se desempeñe mejor debe ser promovido. Quien no dé el ancho debe salir del sistema educativo y ser reemplazado por un mejor maestro. El no lograr esto significaría que como sociedad no valoramos la meritocracia y no ponemos el derecho de nuestra juventud por encima de los intereses y prebendas de los adultos. 2, asegurar un gasto más transparente y eficaz de los recursos destinados a la educación. Aquí la pregunta es, ¿debemos gastar más en educación? La respuesta es sí, siempre y cuando podamos verificar la transparencia y eficacia de esa inversión social. Tercero y último, se requiere de mayor autonomía para las escuelas y de mayor participación de la sociedad, en particular de los padres de familia, en la educación. El inacabado proceso de descentralización educativa pasa por una doble vía. La mayor rectoría de la Secretaría de Educación Pública en cuanto al establecimiento de estándares para escuelas, maestros y estudiantes, y la mayor autonomía de las escuelas para alcanzar con profesionalismo y presupuesto suficiente la calidad educativa. Para lograr todo esto se requerirá de visión, de liderazgo y de valentía de todos nosotros, de cada uno de nosotros. No va a suceder sin turbulencia, nos tenemos que aguantar. Bueno, ni hablar. Y hablaste además de su postura y su fundación. Hablemos de Alejandro Ramírez, que habló de competitividad. Alejandro Ramírez es un empresario del cine. Es un empresario joven de Cinépolis. De Cinépolis. ¿Él es el dueño? Es el dueño de Cinépolis, sí. Pues vamos a ver a Alejandro Ramírez. Muy bien, pues vamos a ver. Un factor que contribuiría de manera importante a la transparencia del gasto es la homologación de la contabilidad en los estados. La competitividad no es un fin en sí misma, pero se construye con elementos que sí son fines por sí mismos, con población más educada y saludable, con respeto a los derechos de las personas y las empresas, con políticas más efectivas. Trabajando coordinadamente, gobierno, empresas y sociedad civil, podemos sentar las bases para la construcción de un país más productivo, de un México más próspero y competitivo. Concluyo con una cita de George Bernard Shaw que dice, y cito, «Hay hombres que ven al mundo como es y se preguntan por qué, pero también hay hombres que imaginan el mundo que nunca fue y se preguntan por qué no. No seamos de los mexicanos que ven a México como es y simplemente se preguntan por qué». Es un hombre muy inteligente, educado en Harvard, maneja una de las empresas de cine más grandes de este país, está en Brasil, está en la India, está abriendo cines por todos lados. Y yo creo que es el ejemplo que necesitamos de los empresarios nuevos, jóvenes, modernos. Que se manifiestan, que se expresan, sí, que hacen algo para que sus valores se integren a la sociedad. Ajá. Fíjate, Sabina, que en el tema de empresarios, es triste decirlo, pero es el tema donde más trabajo nos costó conseguir a alguien que hablara. Porque no sé por qué a los empresarios de repente les cuesta trabajo ese salir y decir lo que opinan, ¿no? Y ser un poco más valientes. Y coincido contigo, hay una resistencia Sí, no a manifestarse públicamente. ¿Cómo lo entiendes? Yo creo que por un lado tienen mucho que perder, porque son empresarios, tienen intereses superiores, digamos, que cuidar, y eso es entendible. Tienen una empresa, tienen empleados, tienen estructuras que son delicadas y que tienen una responsabilidad de ellos hacia su empresa antes que nada, ¿no? Ajá. Pero yo creo que sí falta un poco en la clase empresarial de este país de valor cívico. Yo creo que los empresarios de este país les está faltando un poco el involucrarse más, ser un poco más proactivos y marcar sus opiniones y sus posturas un poco más firmemente. Bueno, yo creo que de los pocos empresarios que lo entiende distinto es el señor Vergara, ¿no? Jorge Sí, Vergara, que creo que ha hecho una marca de sí mismo y que con mucho éxito. Y aún así no es un empresario que
hable de otras cosas que no sean su propio negocio, ¿no? O del fútbol. O sea, yo digo, ¿dónde están los Juan Sánchez Navarro, ¿no? Los don Eugenio Garza Sada de México, ¿no? De empresarios que estaban dispuestos a dar su vida por los valores, por la clase empresarial, por los valores de la libre empresa. Ahorita no se ven. No se ven. Federico Reyes Heroles habló sobre la reforma política. Reforma política importantísima. Y lo que queremos, lo que necesitamos, es que el próximo presidente de México tenga condiciones muy diferentes a las que enfrentó Felipe Calderón. Y hay que decirlo, Vicente Fox, y hay que decirlo, Ernesto Zedillo en sus últimos 3 años. ¿Qué se puede hacer? Hay una salida. Las reformas políticas ya han sido tantas y tan variadas las propuestas que la gente expresa, y con razón, cansancio. Otra reforma política. Pues sí, pero necesitamos algún ajuste mayor. Y ese ajuste mayor, y eso es lo que yo propongo para que se reflexione al respecto, creo yo que podría ser una modificación constitucional que obligue a las coaliciones de gobierno, si ninguna fuerza política alcanza la mayoría absoluta. Señores, hay que sentarse a negociar. Se habló mucho de una nueva constitución. Yo lo veo imposible, pero sí veo factible que hubiera coaliciones de gobierno, una gran coalición de gobierno. Y por fin, Eufrosina Cruz, diputada de Oaxaca, habló de bienestar y justicia social. Eufrosina Cruz, diputada de Oaxaca, habló de bienestar y justicia social. Eufrosina ha estado en este programa. ¿Qué nos cuentas de Eufrosina? Pues es una mujer excepcional, Sabina. Te voy a contar una anécdota que pasó y que la describe perfectamente. El jueves, la comida fue el lunes, el jueves anterior a la comida estaba en una reunión con el secretario de Hacienda, negociando unas cosas de presupuesto, se empezó a sentir mal y de ahí de la oficina del secretario de Hacienda llamaron a una ambulancia y se la llevaron a un hospital y el viernes en la mañana la estaban operando del apéndice, estaban quitando el apéndice. Cuando nosotros nos enteramos a las 5 de la tarde que la habían operado del apéndice el viernes, dijimos, pues es imposible que venga, es el lunes la comida, ¿no? Y está operada. Y nos enteramos y nos mandaron el mensaje de que por ningún motivo la diéramos por cancelada, que ella iba a estar ahí en la comida de los 300 para hablar de lo que quería hablar. Pues veámosla. Vengo con humildad a proponer algunos de los principios que debe tomarse en cuenta para la construcción de una estrategia de gran impacto en esta materia, que rompa de una vez y para siempre con el paradigma de la pobreza y que además es responsabilidad de los 3 órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, los congresos locales, los congresos federales, los que estamos hoy aquí presentes y me sumo yo porque soy responsable para solucionar la pobreza en México. Que sea democrática, es decir, que se construya con la participación de todos los sectores sociales del Estado, que tome en cuenta la participación ciudadana en su diseño, desarrollo y evaluación, que deje de ser una potestad de gobierno y que se convierta en patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos. En ella también debe concurrir las voces de los pueblos y comunidades rurales e indígenas y de los núcleos urbanos marginales de todas las regiones de México, pensar en un modelo de Estado que privilegie el bienestar social de los mexicanos. No puede ser materia de unos cuantos que curiosamente nunca han padecido el hambre, la enfermedad, el desempleo, la discriminación ni el frío. Que sea transversal y horizontal, donde se diseñen políticas y mecanismos de trabajo para todos los sectores y grupos de población, donde sus principios, modelos de organización, criterios presupuestales, modelos de supervisión sean aplicables, verificables
y beneficien a todos. La política social es tan importante como la política económica y sin embargo no existe una institución que la salvaguarde y la blinde de vaivenes de la política y de las coyunturas financieras internacionales. Raúl, pues muy inspirador. Se nos 5 fue el grandes tiempo. mensajes. Se nos fue el tiempo, no hablamos de los 300, pero de bastantes líderes mexicanos. ¿Qué dirías por terminar? ¿Qué hace de un líder un líder? Yo creo, Sabina, que lo que hace un líder de un líder es lo que comentábamos hace rato, la pasión con la que hace las cosas y el compromiso. El compromiso que debe tener ese líder para empezar consigo mismo, con lo que hace, con su labor, creerlo y luego con los demás. Yo creo que es muy importante hoy en día, sobre todo en un mundo moderno, en un mundo conectado, en un mundo tecnológicamente avanzado, ese compromiso que debe tener el líder con su entorno, yo creo que es vital para el futuro de México y del mundo, ¿no? Muchas gracias, Raúl. No, al contrario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Barra de Opinión presentó. En abril de 2009, el brote de una cepa de influenza en la Ciudad de México hizo que el fantasma de la gripe española, que en 1918 mató a 50 millones de personas, merodeara los pasillos de la Organización Mundial de la Salud. Al final, el verdadero contagio resultó ser el miedo, aunque quizá esta reacción no haya sido tan injustificada. Un estudio reciente del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos señaló que son 7 bacterias, 3 protozoos y 14 virus los microorganismos más mortíferos que podría enfrentar la humanidad en el futuro. Aunque los verdaderos enemigos enlistados en el mismo estudio resultan ser los factores desencadenantes, que son, en su mayoría, prevenibles y combatibles: la pobreza, inequidad, guerras, hambrunas, nuevos usos de tierra, comercio y cambios en los patrones climáticos. Prevenir un contagio masivo está parcialmente en las manos de la ciencia y de aquellos que toman decisiones en las políticas públicas. No es necesario esperar a que exista un brote peligroso para actuar y diseñar estrategias de reacción eficientes.